Hola, ¿cómo están? Yo soy Jesús Manuel Ábalos. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes. Espero que tengan un excelente día. El día de hoy vamos a hablar sobre la historia de los derechos humanos. Pareciera ser que es un tema común, pareciera ser que es un tema también trivial, pero hablar de los derechos humanos hablamos de una historia larguísima en donde la humanidad ha tenido que ir pasando diferentes procesos para poder alcanzar lo que hoy tenemos como libertades, como esta parte en la que nosotros nos apropiamos de nuestra persona, de nuestra realidad y de lo que está a nuestro alrededor. Algo que es importante y con lo que me gustaría iniciar es que todas las personas, hombres y mujeres, nacemos libres. Esto es importantísimo. No somos posesión de nadie. Simplemente debes de tener muy claro que de la única persona de la cual tú dependes es de ti. Hablar de los derechos humanos implica conocer esta historia, sin embargo, vale la pena porque nos permite hacer énfasis en puntos importantes de la historia que a ti en particular te van a permitir conocer qué cosas no vas a permitir. Esto es importante. Tus derechos como persona. Tenemos una diferencia muy grande con los demás seres vivos que están alrededor de nosotros en el planeta. Nosotros como personas podemos decidir y sobre todo buscamos afrontar que nuestra realidad. Por desgracia, estos derechos se han ido construyendo con base a batallas, con base a luchas, y hoy vamos a dar ese recorrido histórico. Espero que para ti sean interesantes, lo hagamos de una manera amable, amigable y en donde tú te sientas cómoda y cómodo. Disfruta el proceso, ¿sale? El objetivo principal de esta sesión es que tú te des cuenta de dónde nacen los derechos humanos. Pues bien, vamos arrancando. Fíjense qué interesante, y nos vamos a ir al 539 antes de Cristo. Ya llovió, ya pasaron unos cuantos ayeres y vamos a hablar un poquito de la conquista de Babilonia. Fíjense, el primer rey de Persia, él declaró que todas las personas tenían derecho a escoger su religión. Fue el primer decreto o la primera posibilidad que una persona tenía, elegir su religión, ¿sí? Al igual que estableció la igualdad racial. Fíjense qué interesante, y estamos hablando del 539 antes de Cristo, o sea, hace muchísimo tiempo, ya llovió, volvió a llover. Entonces tenemos que tener esa claridad que desde hace mucho tiempo la humanidad siempre ha estado presente en la búsqueda de ese equilibrio, de esa identidad, de ese derecho a poder elegir. Anteriormente, si hablamos que la humanidad era politeísta y jugaba un poquito con diferentes dioses, y de la misma manera también hablamos de lo que viene siendo esta situación racial. Imagínense, desde esos tiempos existía esta diferenciación. El que uno de los reyes de Babilonia, si dijera esto, era importantísimo. Estamos hablando de que podían elegir la religión que quisieran, elegir cualquier dios para adorar y, por otro lado, empezar a diferenciar esta parte racial, esta parte en donde todos son iguales. Pasaron muchos años para empezar a decidir otro tipo de cosas. Bien, ahora nos vamos a ir un poquito más adelante. La lucha siguió, los procesos siguieron y nos vamos a ir hasta 1215. Y estamos hablando de la Carta Magna. La Carta Magna nace con el rey Juan, en donde él establecía, fíjense, él establecía que nadie, absolutamente nadie, podía invalidar los derechos de las personas, ni siquiera por el rey. O sea, imagínense qué fuerte es esto. O sea, nadie podía invalidar los derechos de las personas, ni siquiera el rey. Y estamos hablando que antes el rey era una divinidad, ¿no? O sea, el rey decía una cosa y era casi Dios. Entonces, el que el rey dijera que no se podían violar los derechos era importantísimo.
y que estaban reconocidos y protegidos por quienes estaban en el poder. O sea, imagínense la chamba que les dejó a los sucesores, porque esto no se podía romper. Estableció, fíjense, el derecho de que las viudas que poseían propiedades podían decidir no volver a casarse. O sea, que no eran objetos. Si ellas querían no casarse, estaban en todo su derecho de decir, no quiero. Fíjense, establecen los principios de las garantías legales e igualdad ante la ley. Estamos hablando de 1215, o sea, ¿cuánto tiempo fue pasando para que pudiera existir esto? Y más en esta parte de Europa, en donde estamos hablando de monarquías, ¿no? Entonces, imagínense, también contenía disposiciones que prohibían el soborno y la mala conducta de los funcionarios. Ahí ya empieza esta situación, esta conciencia de quienes aquellos servían a la ciudadanía o al pueblo, debían de ser éticos, debían de ser responsables, debían de ser conscientes para ir cuidando ante todo y sobre todo la integridad como personas. Ojo, como personas. Estamos hablando de 1215 y esta Carta Magna fue crucial en la lucha para poder establecer la libertad. Qué interesante, ¿no? Ahora, vamos a brincar un poquito más adelante, unos 400 años después, ¿no? En 1628, fíjate, estamos hablando de 1225 y pasamos a 1628. ¿Cuántos años tuvieron que pasar para que pudiera existir esta situación o esta nueva estructura en la ley en donde a los ciudadanos, a las personas, se le iban otorgando pues beneficios, si lo queremos ver así? La petición del derecho. Fíjense, la petición del derecho es elaborada a través del Parlamento inglés, enviada por el rey Carlos I. Aquí es importante lo que te voy a decir. Fíjate, la petición del derecho hacía valer 4 principios fundamentales. 4, importantísimo. No se podrá recaudar ningún impuesto sin el consentimiento del Parlamento. Fíjense qué interesante, porque anteriormente pues se podían inventar impuestos y anteriormente se buscaba sacar y sacar y sacar de las personas y anteriormente no existía un medio de control para eso. 2. No se puede encarcelar ningún súbdito sin una causa probada. Fíjense, estamos hablando que si alguien te veía feo y de pronto tenía poder, órale, encarcelado. Me dijiste tal cosa, encarcelado. No trajo esto, encarcelado. Y se utilizaba la cárcel como un medio punitivo, que es punitivo, un medio de control, un medio de fuerza, en donde se ejercía esa parte para que las personas tuvieran miedo. Estamos hablando de que antes de Cristo y después de Cristo, esto es importante mencionar, el factor miedo ha sido una situación determinante para poder controlar a las personas. Ojo, el miedo no funciona. El miedo simplemente crea duda y genera especulación. Entonces, al hablar de que no se puede encarcelar a ningún súbdito sin una causa probada, significa que las personas podían cuestionar o podían también hacer réplica de lo que estaba sucediendo. Tenían ese derecho de decir, oye, no estoy de acuerdo. Sí, y pareciera increíble, pero estamos hablando de 1628. A la fecha, hoy tenemos personas que siguen utilizando el miedo como un medio de control. Y lo podemos ver en casa, a veces lo podemos utilizar en el trabajo. 1628. Y esto es actual. A ningún soldado se le puede acuartelar con los ciudadanos, ¿sale? ¿Qué quiere decir esto? Que a final de cuentas hay una diferenciación. Los ciudadanos tienen una dinámica y no se les podía juzgar de la misma manera. Había ciertas reglas y los ciudadanos en esta parte tenían prioridad. Había que darles prioridad. 4.
no se puede usar la ley marcial en tiempos de paz. La ley marcial es una ley que a final de cuentas la aplica el ejército o la aplica el gobierno que se encuentra en ese momento de una manera de control, una manera en donde quien maneja la dinámica es la monarquía en ese momento o es ese gobierno y se tiene que hacer todo conforme a lo que ese gobierno dice. No puede ser, o sea, si estamos en paz, como por qué tenemos que estar o por qué tendrían que estar en esa dinámica si no es necesario. No hay guerras, estamos en paz, tenemos derecho de decidir, no estamos en riesgo. Cuidado, estos 4 puntos sí quiero hacer énfasis, pareciera ser que son muy antiguos, pero la realidad, como hace un momento lo mencionaba, actualmente lo seguimos viviendo. Es complicado cuando nosotros nos damos cuenta que en casa nos tenemos que ganar nuestros derechos. Es complicado. De hecho, no debería de ser así. Tú tienes derecho de ejercer tu libertad sin ningún problema. Ese es uno. No tienes que ganarte nada. Tus derechos ya los tienes. Te los avala una constitución, lo que tú quieras, pero la realidad es que tus derechos están. No te tienes que ganar nada. No importa si es niña, niño, adolescente, mujer u hombre, sin importar la edad. Tus derechos están ahí, ¿sale? Ahora, la otra. Hoy todavía hablamos de mujeres, esto es real, de mujeres que todavía llegan y dicen, es que le tengo que pedir permiso a mi pareja. ¿En serio? ¿Le tienes que pedir permiso a tu pareja? Tienes la libertad de elegir. De hecho, esos son detalles que tú tienes que cuidar. Esos son focos de alerta que pueden menguar tu libertad, pueden menguar tu integridad. Y lo voy a decir más directo, quiere decir que estás en riesgo, ¿sí? Y hay un sistema que te protege. Date cuenta de eso. Estamos hablando de 1628. Sin embargo, esto sigue siendo actual. Bien, ahora vamos a brincar unos 100 años más. Ya estamos más cerca. Y estamos hablando de 1776. Ya estamos más cerquita. Un poquito más, un poquito más. Y estamos hablando de la independencia de América. Ya estamos en nuestro continente. Fíjense qué importante. El Congreso de Estados Unidos aprobó la Declaración de la Independencia el 4 de julio de 1776. Fíjense, el 4 de julio, y estamos hablando de casi son 400 años, ¿no? O sea, no estamos tan lejos. Pero fíjense, ¿cuántas cosas tuvieron que pasar para que por lo menos ya en nuestro continente empezara a existir esta situación? Que es fundamental y es trascendental. Fíjense, esta declaración hace énfasis en 2 derechos importantísimos. Uno, los derechos individuales y los derechos de la revolución, ¿sale? Entonces, fíjense, estas ideas fueron ampliamente aceptadas por el pueblo y la realidad es que esto vuelve a hacer énfasis a los derechos que tenemos como personas. Si nos damos cuenta, muchas de las batallas que ha vivido la humanidad han sido en nombre de la libertad. En esta posibilidad de abolir la esclavitud, en esta posibilidad de ser libres. Por eso, en el siglo XXI, aún hablamos de personas que sufren esclavitud. Y a veces también llega a ser un poquito interesante llegar a pensar que a nuestro alrededor sigue habiendo personas que se encuentran esclavas. A lo mejor no traen grilletes, pero sí traen grilletes mentales, en donde a través de violencia psicológica generada por una violencia patrimonial o a través de una violencia física, genera ese miedo que mencionábamos hace rato. Debemos de ser muy cuidadosas, muy cuidadosos con esto, porque aunque parezca que ya pasó el tiempo y eso no existe, debemos de detectarlo en nuestras relaciones, en nuestra dinámica cotidiana. No es tan fácil, ¿sí? Y más porque se nos ha enseñado desde hace muchísimos años
que a nuestra familia no la podemos cuestionar. Y por desgracia, muchos de estos derechos llegan a ser pisoteados no tanto por un gobierno, sino a veces por la educación que recibimos al interior de nuestra familia. Estos derechos quedan en una carta magna, pueden quedar en una constitución, pero la educación que nosotros tengamos y que la apliquemos con los miembros de la misma, esa va a ser la diferencia. Ese va a ser un factor determinante para nosotros. Entonces, volvemos a hablar de derechos individuales. Ojo, tengamos mucho cuidado, porque si pensamos que no pasa nada, se nos pueden ir los años en una dinámica súper destructiva y en donde de pronto nuestra potestad, esta posibilidad de decidir por nosotros, se puede ir apagando conforme vaya pasando el tiempo y entonces sí, depender de alguien más para ser. Vámonos ahora un poquito más adelante. Fíjense, ahora nos vamos a ir a Francia. Vive la France, ¿no? En la Revolución Francesa estamos hablando de 1789. Ojo, 1789. Hemos visto películas, hemos visto un montón de cosas con relación a la Revolución Francesa. Y fíjense, la Revolución Francesa puso fin al absolutismo, al feudalismo, a la servidumbre, a los privilegios del clero y la nobleza. Fíjense, estamos hablando de 1789. Ya estamos cada vez más cerca. Pero fíjense qué interesante cómo de pronto a veces parecieran ser cosas insignificantes, pero realmente a partir de la Revolución Francesa existe un parteaguas, empieza a generarse un primer momento histórico en donde todos empiezan a ser más conscientes de que la libertad, ojo, la libertad, la igualdad y la fraternidad es para todos, sin importar el color, la raza y la religión. Entonces, ustedes nada más cuando escuchen Francia, recuerden, es uno de los momentos históricos en el cual se empieza a conformar esta estructura hacia el futuro de lo que ya viene siendo una verdadera conciencia de los derechos humanos. Ojo, 1789. Ahora, fíjense, 6 semanas después de eso, ojo, y del ataque de la Bastilla y de las películas que a lo mejor ustedes recuerdan en donde salen cantando y las banderas y todo este rollo, fíjense, 3 semanas después de la abolición del feudalismo, la Asamblea Nacional Constituyente, ojo, adoptó la Declaración de los Derechos del Hombre y de los Ciudadanos. ¡Pum! Queda ya establecido. Es ese primer piso de lo que nosotros estamos llamando derechos humanos. Ahí es donde ya queda esa primera etapa para la consolidación de lo que posteriormente viene. Bien, ya pasamos de la Revolución Francesa y de esa primera declaración de los derechos humanos a la primera Convención de Ginebra. O sea, ya estamos en 1864, ya estamos más cerca. Y fíjense, 16 países europeos, países de América Latina, asistieron a una conferencia en Ginebra. Y fíjense qué importante, en esta convención estipulan la obligación de proveer atención médica sin discriminar. Ojo, tanto al personal militar, a los enfermos, respetar el transporte y el equipo personal médico, ¿sí? Con el signo distintivo de la Cruz Roja. O sea, estamos hablando que seguíamos en guerras, ¿no? Y ahí empezamos a hablar de que en las guerras había que cuidar la integridad de las personas, aunque estuvieran en guerra, ¿no? Aquella persona que trajera su estampita de la Cruz Roja o ese signo que simbolizaba o que explícitamente decía que era personal médico, se tenía que cuidar, no se puede tocar, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense cómo de pronto empezamos a cambiar toda esa parte. Ya estamos más cerca de lo que hoy empezamos a conocer
como la Declaración de los Derechos Humanos. Porque fíjense, aunque estamos en 1870 y tantos, 1875, 1864, tuvieron que pasar muchos eventos. Y a lo mejor aquí no voy a hacer tanto énfasis, por ejemplo, en lo que sucedió con nosotros, ¿no? Con la Revolución Mexicana, la Primera Guerra Mundial, porque nos vamos a ir hasta la Segunda. O sea, la Segunda Guerra Mundial empiezan a existir por un tema de conquista, también existe una situación de racismo. Volvemos a tomar y volvemos a tocar este punto del racismo, en donde se vuelve una situación complicada, ¿sí? Esta parte de eliminar o hacer prevalecer una raza es algo que hoy no puede seguir existiendo y tristemente sigue existiendo. Entonces, fíjense bien, en abril de 1945, delegados de 50 países se reúnen en la ciudad de San Francisco, de los Estados Unidos, y constituyen las Naciones Unidas. Fíjate, ya hasta 1945, ya estamos muy cerca, muy cerca, ¿sí? Es ese momento histórico en donde sale un primer organismo a defender a la humanidad. No hay de otra. Ya las Naciones Unidas empiezan a tener otras áreas que nos permiten ir cubriendo las áreas de la niñez, de las niñas, niños, adolescentes, los adultos, la salud. Pero entonces fíjense cómo es importante que empiece a existir un foro mundial en el que todos se juntan por el bien tanto de las personas como del planeta mismo. Este organismo nace para promover la paz. No hay otra. No hay nada más importante que tu paz. Hace unos minutos yo te mencionaba, los seres humanos, las personas, venimos a este mundo más que a ser felices, venimos a aprender a tomar decisiones. Esas decisiones son las que nos van a dar esa tranquilidad. Si nosotros esta cronología la pudiéramos asumir en nuestra persona, nos daríamos cuenta que nosotros nos hemos ido ganando nuestros derechos, no debiendo ser así, ¿eh? O sea, nosotros deberíamos de crecer con esta idea de que nuestros derechos son para expresarnos libremente, pero no ha sido así. Y si nos vamos en este proceso, debemos de entender que nosotros venimos a aprender a tomar decisiones. Y esas decisiones son las que van a despertar esas emociones en nosotros y apropiarnos de nuestra realidad, ¿sí? Hay personas que posiblemente se pueden encontrar en una situación muy crítica y que no pueden ver las opciones para moverse, buscando esta libertad, buscando esta idea de expresarse, y pueden pasar muchos años, ¿eh? Ojo, este es un tema personal, no es un tema en donde puedes asemejarlo y cuadrarlo, lo que te dice la vecina o el vecino, acomodarlo a tu vida, porque tu realidad es completamente diferente. Pero si seguimos con esta cronología, estamos hablando de que en 1945, esta Organización de las Naciones Unidas, con los 50 países en la ciudad de San Francisco, en Estados Unidos, tiene la función de buscar paz. Ojo, no hay nada más importante que tu paz. Tú teniendo paz vas a poder tomar decisiones, te vas a poder mover, vas a poder tomar conciencia de ti, de los que están a tu alrededor, y eso te va a permitir seguir creciendo. Esa es la idea. Los derechos humanos precisamente es eso, que te permiten esos derechos, mantenerte en un encuadre social, en donde no lastimes a los demás, no te lastimen a ti, respeten lo que tú has logrado y que tú también respetes lo que los demás han logrado. Ahora, nos vamos a ir unos 3 añitos hacia adelante. El presidente Roosevelt, en 1948, fíjense, hace la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
1948. Ajá. Y es una Carta Magna internacional en donde todos la adoptamos a partir, o todos los países la pueden adoptar a partir del 10 de diciembre de 1948. Entonces, imagínense todo el proceso en donde nos empezamos a encontrar con realidades más claras, más estructuradas, en donde nosotros y nosotras tenemos esta posibilidad de elegir, de hacer valer nuestros derechos en todo momento. Bien, ahora, al hablar de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, me gustaría hablar de algunos artículos. Se dividen en dos: en los derechos civiles y políticos, en los derechos económicos, sociales y culturales. A mí me gustaría hablar de 7 en particular. La verdad es que son 30. Sin embargo, me gustaría hacer énfasis en estos 7 en particular. Posiblemente los demás tienen cosas muy importantes. Sin embargo, el hablar de estos 7 creo que nos permite a nosotros tomar conciencia de qué cosas debemos de tener muy claras en cuestión de nuestros derechos. 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales. No importa el color, no importa la raza. Desde nuestro nacimiento debemos de ser libres y entendamos esta parte de igualdad en la que todos tenemos las mismas posibilidades de acceder a este crecimiento. Importantísimo, ¿sí? Y lo menciono como punto número 1. Ojo, después de mí, así que les quede súper claro. Todos los seres humanos somos libres e igual. Punto número 2. Todas las personas tienen los derechos proclamados en esta carta, o sea, están escritos, están fundamentados, ¿sí? En nuestra misma Constitución está, ¿de acuerdo? Entonces, hay algo que te avala, hay algo que lo tienes desde nacimiento, sin importar. 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, la libertad y la seguridad. Fíjense, son 3 esferas con las que convivimos a diario. Pareciera ser algo muy sencillo, pero esta parte de todos tenemos derecho a la vida, es esta parte de todos debemos de respetar la vida de los demás. O sea, no podemos estar matando personas, no podemos estar agrediendo personas y que esto pudiera llegar a la pérdida de un ser humano. O sea, todos tenemos derecho a la vida, tenemos derecho a crecer. La libertad. O sea, todos tenemos esta posibilidad de movernos y de estar donde nosotros queramos, ¿sí? Esta parte de ejercer nuestra potestad, nuestro derecho de expresarnos, de movernos, de decir las cosas que de pronto nacen de nuestro ser. Y esta parte de la seguridad, ¿sí? Todas y todos tenemos derecho a estar seguros, a sentirnos protegidos, a que nos protejan. Esto es algo que tenemos que tener sumamente claro. Son tres derechos que nosotros tenemos que tener muy claro. Recuerda, el primero es la vida. No hay otra. 2, tu libertad. Eres libre. Y el tercero, a la seguridad. Siguiente. Nadie puede ser sometido a esclavitud, ¿sí? Ojo, nadie tiene derecho a serte esclavo. Ajá. Las personas que a lo mejor se dedican a esta situación de el ejercicio doméstico, de la limpieza, todos estos procesos, todos estos trabajos que siguen existiendo, no es porque sean menos, es porque tienen un derecho y también tienen una necesidad. Y ese empleo les permite generar un ingreso, un beneficio para su familia y para poder acceder a un crecimiento general. No porque tengan esta característica de ser trabajadoras o trabajadores de la limpieza o esta actividad, quiere decir que sean menos. Al contrario, ¿sale? Tengamos súper claro que debemos de darles ese respeto al trabajo que realizan
diariamente. Fíjate, viene uno bien importante. Nadie puede ser sometido ni sometida a penas, torturas, malos tratos. Este pareciera ser que es un tema de esclavitud, ¿no? Imagínate cuántas personas, voy a poner el ejemplo, cuántas mujeres hoy en el siglo XXI siguen teniendo esta situación. Posiblemente no con golpes, pero sí a través de su expresión. La otra persona puede ser violento con esa persona, con esa mujer, a través de sus acciones, sus palabras, ¿sí? Esta parte económica, la utilización de sus hijos y de sus hijas como un medio de control. Entonces, seamos cuidadosos, seamos cuidadosas. Todas esas personas que hablamos de antes de Cristo hasta la fecha, rompieron esos estereotipos y unieron sus voces haciendo una gran fuerza en contra de todo aquello que posiblemente expresaba o imponía un decreto para que las personas fueran menos. Hoy nadie vale menos. Todos y todas valemos lo mismo. Seamos cuidadosos y cuidadosas con esto. Seamos prudentes. Nadie tiene derecho a ser esclavo y aguantar malos tratos. Nadie. Si tú de pronto te encuentras en esta situación, empieza a arroparte, empieza a activar tus redes de apoyo, ¿sí? Declárate a favor de ti mismo o de ti misma, ¿sí? Porque te mereces esa declaración de paz, mereces vivir en paz. Todo ser humano tiene un reconocimiento y responsabilidad jurídica. O sea, nosotros existimos. Tenemos esta posibilidad de ser defendidas y defendidos, que el Estado nos defienda. ¿Por qué? Porque somos personas. No hay de otra. Tenemos ese derecho. Nos lo merecemos. ¿Sí? Es tuyo. Hazlo tuyo. ¿Sale? Aprópiate de eso. Y quiero hacer énfasis en este último. No debes de ser discriminado o discriminada por tu color de piel, por tu estatus, por tu estado social. La discriminación hoy no puede existir. Hay muchos adjetivos que con el pasar del tiempo y en la dinámica actual se han ido generando y que de pronto nos dividen, ¿sí? Es que tú, me pongo un ejemplo, ¿no? O fresas, o pobres, o ricos. O sea, creo que a final de cuentas todos somos personas y dentro de nuestra realidad debemos ir creciendo y entender que todos dependemos de todos. Entonces, hablar con adjetivos, calificar a alguien por su manera de vestirse, por su manera de pensar, es discriminar. Todas y todos tenemos derecho a pensar conforme a nuestras creencias. Ojo, no quiere decir que sea lo mejor, claro está. Si está bien fundamentado, dependiendo de la situación que tú viviste, tú tomarás las decisiones pertinentes. Pero tomemos en cuenta que todos estos derechos universales de los humanos o de las personas se han ido generando para un nivel de conciencia en general, ¿sí? Estas pautas reglamentadas se han hecho para que nosotros nos cuidemos entre nosotros y cuidemos también el medio ambiente. Necesitamos aprender a ser ecológicas. ¿Con qué? Con nuestra persona, con nuestra vida y con el mundo en general con el cual interactuamos. ¿Sale? Entonces, vamos súper bien. Entonces, espero que estos 7 que estoy mencionando para ti sean de importancia y los veas de una manera muy práctica y los puedas ver como algo no aspiracional, sino algo que debes de tomar, algo que debes apropiar para ti. Hablamos que en 1948 había 50 países. Pues, ¿qué creen? Ya creció esto. Ya estamos en 1993. El 25 de junio
representantes de 171 estados, fíjate, ojo, 171 estados aprobaron por consenso el documento de la Declaración y el Programa de Acción de Viena de la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos, que fíjate, refuerza una cosa súper importante, la universalidad de los derechos humanos y la obligación de los estados a acatarlos con relación a los derechos de la mujer. Estamos hablando de 1993, no ha pasado mucho, fíjate, los derechos de la mujer, del niño y de las personas indígenas. Ojo, y esta parte de combatir la impunidad, de esta situación en donde de pronto las personas podían hacer y deshacer y no pasaba nada. Fíjate, estamos hablando que hasta 1993 se declaran los derechos de la mujer. ¡Qué fuerte! De los niños. Y aunque por 1945, 1948 existían estas situaciones en donde ya existían los derechos de la humanidad, la especificación de ciertos grupos sigue en proceso. Entonces estamos hablando que estos derechos hasta 1993. Imagínate, ¿no? Algunos o algunas de ustedes apenas iban naciendo, algunas o algunos ya estaban, a lo mejor en una etapa muy juvenil, ¿no? Pero date cuenta, hasta 1993. O sea, entonces, ¿qué ha pasado durante esos años? La lucha. O sea, hay personas que siguen en esta búsqueda, en esta lucha constante de que las personas sigan teniendo sus derechos. No hay otra. Pero eso también te corresponde a ti, ¿sí? Esa situación particular, si tú te encuentras a lo mejor en una situación en donde tus derechos no están siendo respetados, infórmate, conoce. ¿Para qué? Para que puedas tomar decisiones objetivas y que sean en beneficio de tu persona, sin ponerte en riesgo. Pero date cuenta, 1993, o sea, estamos hablando de que esto fue hace, ¿qué? 20 años. Más o menos, ¿no? 27 añitos, una cosa así. Entonces, ¿qué está pasando? No estamos tan lejos. Entonces, creo que en esta parte, después de este recorrido histórico que nosotros tenemos, espero que haya sido de tu agrado, pero sobre todo que tú te des cuenta que los derechos humanos, aunque tienen un origen muy antiguo, la humanidad siempre ha estado en esta lucha por ser reconocida y por ser reconocido. Las personas, algo que nos define de manera importante es nuestra capacidad de decidir. Yo espero que este recorrido histórico te permita a ti darte cuenta que otras y otros han estado en una lucha constante por ti, que no estás sola, que no estás solo, pero que si hoy tú te encuentras en una situación de riesgo, te informes, conócete, ¿sí? Ten esa oportunidad de investigar. Hoy hablar de información la puedes encontrar en muchos lugares, está a tu alcance. Toma distancia, observa, escucha y toma decisiones, actúa. Si hoy tú te encuentras en una situación en la que tus derechos están siendo vulnerados, alza la voz. Como muchas de estas personas en el transcurso de la historia lo hicieron. Cuídate mucho, nos vemos en la próxima cápsula. Que tengas un buen día. Bye, gone.